Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión el día de hoy. Pues bueno, muy contentos. Hoy sábado 30 de julio de 2022 tenemos un expositor de lujo. Esta actividad se ha titulado Políticas Públicas, Formación Docente, Retos y Desafíos para el Desarrollo Nacional, en donde la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas está siendo anfitrión, pero como ustedes pueden notar por el flyer que estamos proyectando en pantalla, la ficha que estamos proyectando en pantalla, pues esta actividad forma parte de un grupo de auspiciantes que la han hecho posible. Vamos, antes de iniciar, a presentar al doctor Umar Hurtado, quien es profesor titular jubilado del Instituto Pedagógico de Caracas, profesor en Geografía e Historia, licenciado en Historia de la Universidad Central de Venezuela, especialista en Historia Contemporánea de Venezuela de la misma universidad y magíster en Geografía, mención Análisis Espacial. También es doctor en Historia, mención summa cum laude de la Universidad Católica Andrés Bello, con un postdoctorado en Educación Latinoamericana. Ha ejercido cargos de secretario de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, vicerrector de docencia de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador también. Su obra escrita está recogida en libros, capítulos de libros y en una importante cantidad de artículos publicados en revistas académicas. La verdad que para nosotros es un lujo poder contar con el doctor Umar Hurtado para llevar esta temática. Les recuerdo a todos ustedes que se conectan a través de la plataforma de YouTube en vivo, que también tienen a disposición el espacio del chat, y los invito, como siempre, a seguirnos a través de nuestras redes sociales, @Cámara de Caracas en Twitter e Instagram, y a suscribirse a este canal de forma que siempre estén enterados de lo que estamos haciendo. Agradecemos entonces también a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, al Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, Extensión Académica Mérida, y al doctorado en Ciencias de la Educación. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nada, el espacio es suyo para iniciar. Muy buenas tardes. Gracias, Adriana, por esa generosa presentación. Voy a ofrecer disculpas porque he estado afectado por un fuerte estado gripal, pero aquí estamos. Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por su participación. Comenzaremos por agradecer al doctorado en Ciencias de la Educación ofrecido por la Extensión Académica Mérida del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, adscrito a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, y muy especialmente al doctor Giancarlo Brizuela, infatigable promotor, por la enorme deferencia que nos han conferido al permitirnos dirigirnos a esta amplia gama de usuarios, multiplicada exponencialmente por las redes y por el canal YouTube de la Cámara de Caracas, para intercambiar criterios acerca de este tópico de permanente y creciente actualidad. Nos han dicho los organizadores que deberíamos conversar sobre un tema amplio, complejo, polémico, pero que nos atañe directamente como educadores: las políticas públicas de formación docente y retos y desafíos para el desarrollo nacional. Hemos tomado un epígrafe de nuestro maestro Ramón Tobar, publicada en un libro que se llama El programa lo hace el profesor, que dice así, y que será nuestro eje de trabajo: asistimos en los tiempos que corren a un marcado divorcio entre la realidad y la escuela. Descubrir la complejidad de los factores incidentes en el hecho
están en el plano de las más urgentes instancias. Es honesto que les digamos, que quien les habla lleva 3/4 de siglo en las aulas, aprendiendo y reaprendiendo dentro de un proceso que dista mucho de haber concluido. Ciertamente, nuestra presencia en los ambientes escolares se inició finalizando la década de los 40 del siglo XX, en una Venezuela signada por la ruralidad que definía a la dispersa población, con caminos de tierra que denominábamos carreteras, con escasos medios de comunicación, básicamente radioeléctricos, en su mayoría carente de servicios médicos asistenciales, en la que, en nuestra profunda provincialidad, la educación era ofrecida inicialmente en hogares particulares, en los que preocupadas amas de casa nos instruían en las básicas normas gramaticales y en las operaciones fundamentales. De allí ingresamos a la escuela unitaria, donde una sola maestra impartía sus lecciones a todos los cursos. A esa preocupada educadora, la señorita Margot Betancourt, queremos dedicarle estos párrafos. Bienvenido, doctor Brizuela. El desenvolvimiento que hemos cubierto dentro del proceso educativo nacional nos ha permitido adelantar diversas etapas desde el momento iniciático en el que llevábamos nuestra sillita de madera a la escuela hasta el presente en el que, obligados por las circunstancias presentes, hemos tenido que esforzarnos para superar nuestras propias limitaciones dentro de las técnicas en boga, pasando por la fase de instrucción en la que el educador siempre tenía la última palabra, para arribar al momento actual en el que la discusión de los criterios y de las ideas son la moneda de circulación corriente. Ciertamente, esta prolongada asistencia nos ha posibilitado el contacto con las más disímiles tendencias y las más variadas corrientes, tanto pedagógicas como políticas. Todas estas circunstancias nos hacen preguntarnos acerca de cuáles son las razones para que en el tercer tramo del 20º siglo nos estemos haciendo los mismos inquirimientos que nos hemos venido formulando desde los inicios de la venezolanidad. ¿Por qué no hemos tenido un proyecto de nación si desde 1881 hemos contado con un ministerio del ramo? ¿Será porque no hemos tenido un verdadero proyecto educativo nacional? Esas son las preguntas que nos asaltan y que dejamos planteadas. La respuesta no es fácil y en esta ocasión solo procuraremos adelantar desde nuestra percepción algunas posibles vías de explicación en esta tercera parte del siglo XXI. Partiendo de nuestra especificidad de oficio, tenemos que comenzar por hacernos las preguntas de rigor que nos permitan acceder a un diagnóstico de lo que no hemos dudado en calificar como el proceso más humano
que las personas podamos desarrollar, que se proyecta desde las más profundas raíces históricas y se extrapola en función de las más complejas proyecciones económico-sociales. Estas, las preguntas, grosso modo son: 1. ¿Dónde hemos de educar? 2. ¿Cuándo? 3. ¿Cómo educaremos? 4. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Y 5. ¿Para qué debemos educar? Si no quisiéramos complicarnos, contestaríamos siguiendo el mismo esquema. ¿Dónde hemos de educar? En América, asumiéndola como una unidad. ¿Cuándo? En el siglo XXI, con todas sus complejidades. ¿Cómo? Formando, porque somos educadores. 4. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque hemos de asumir el compromiso social implícito. Y 5. ¿Para qué debemos educar? Para conocer, diagnosticar y transformar la realidad que nos compromete. Pero sabemos que las posibles respuestas son mucho más exigentes que las asomadas. Por lo que, para lo que nos interesa, atenderemos este quinteto de problemas clave deslindando dos grandes campos. Uno que denominaremos de apariencia, digamos, el que ocupa más dimensionalidad, que no pretendemos negar. Aquí ubicamos la infraestructura, la dotación, las condiciones de trabajo, las garantías médico-asistenciales y las remuneraciones. Aceptando que el mismo representa un elemento de significación mayúscula que en los tiempos más recientes acusan signos de grave deterioro. Al margen diremos que la actual indefinición del bono vacacional y los salarios deficitarios que se están discutiendo hoy, sábado 30, mientras apuramos estas líneas, son muestras suficientemente indicativas de su significativo peso. No obstante, la importancia del cuadro arriba enunciado, dedicaremos el mayor tiempo de esta disertación a la esencia, es decir, a lo que denominaremos cualitativo, lo que subyace, que para nosotros es más importante y que nos conducirá a identificar los retos que nos plantea esta avanzada centuria. Al final intentaremos esbozar algunas posibles soluciones, dejando claro que solo opinamos como educadores de aula y que nuestra modesta contribución se reduce a motivar las reflexiones de quienes nos distinguen con su atención. Esperamos que sus preguntas nos ayuden a clarificar lo que, en definitiva, nos angustia. La anunciada oposición entre la apariencia y la esencia nos sirve para adelantar nuestra premisa central de trabajo. Actualmente hay dos modelos que están actuando contrapuestamente. La liberalización del mundo, que es avalada por los organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Central Europeo y las grandes corporaciones, incluyendo a la UNESCO, como muestra de lo cual citaremos las más recientes conferencias mundiales de Incheon en 2015
y Barcelona en 2022. De hecho, el organismo cultural y educativo que financiamos, a través de sus directrices y actuaciones, ha demostrado suficientemente ir a contracorriente de lo que defendemos. Para demostrarlo, mencionaremos que un grupo de más de 200 académicos del mundo denunciamos esta desviación en carta dirigida a la doctora Irina Bokova, directora general de la UNESCO, y más recientemente al presidente de la conferencia desarrollada en Cataluña. Cuestionamos la agenda y la naturaleza de la convocatoria. Tal vez sea innecesario insistir en el ominoso silencio que siguió a nuestras misivas. En ellas mostramos nuestro desacuerdo porque la UNESCO básicamente defiende la educación como un valor individual, un bien no colectivizable, que es básicamente comercial, donde lo fundamental es la renta que genere. Como cualquier otra mercancía, debe ser adaptable a las exigencias del mercado y responder a las pautas de este, siendo rentable y susceptible al negocio privado, en la que los individuos interesados en él deben invertir, pasando a convertirse en personas con derecho a exigir que su negocio les genere ganancias, tanto más altas, mejor. Es decir, para ellos, obtener mejor resultado debe girar en torno a su inversión. Por lo tanto, para el ente inversor y estas personas, una buena escuela será aquella que produzca mejores resultados medibles económicamente, que se ubique en la parte superior de las mejores ranqueadas a nivel mundial o nacional. Ellas descansan en la pedagogía del egoísmo individualizado, que genera y profundiza la enorme brecha neoliberal signada por todas las desigualdades en las que los derechos de las mayorías no cuentan. Un indicador de lo que señalamos podemos ubicarlo al consultar las mesas que se estructuraron en los cónclaves citados y en la representatividad de quienes las dirigieron. El otro modelo es el que hemos llamado de esencia, es el de corte calificado como tradicional, en el que nos hemos formado, que las sociedades han venido forjando desde los inicios del siglo XIX y que ha venido desarrollándose paralelamente con la aparición y evolución del Estado moderno. De manera que las características de este han permeado a aquella, que considera la educación como un derecho universal al que todos debemos tener acceso, que descansa en el hecho de que los representantes de la sociedad organizada tienen la obligación de garantizarlo, asumiéndolo como el instrumento que preserve el derecho de crear una sociedad inclusiva, cuestionadora y justa. En este caso, estamos hablando de la escuela definida como moderna, laica, donde todos tengamos cabida, que nos garantice la posibilidad de formar individuos capaces de vivir en una sociedad democrática, que respeten al otro y admitan las visiones opuestas de criterio. Esta diferenciación ha convertido a la escuela en el centro del debate de la sociedad que aspiramos, como ha sucedido con la salud, dos de los derechos básicos que todo ser humano, diríamos más, que ellos son los derechos más
fundamentales de la humanidad. Nos atrevemos, a decir que ellos han resistido desde la época de la imposición de Europa sobre el resto del mundo, la coacción definida por un modelo extractivista de riquezas naturales y sociales, a cuyos designios se ha sometido el resto del orbe. Su resistencia ha durado lo que ha soportado la capacidad del Estado para intervenir como mediador entre las expectativas de superación del individuo y como garantía del ascenso social y las exigencias de las iniciativas privadas por apropiarse del enorme capital humano que representa la educación como mercancía. Los especialistas establecen que esta pugna duró hasta finales de la centuria pasada, cuando los afanes privatizadores lograron hacerse del control de los bienes más preciados de la humanidad. Como quiera que el modelo que se ha venido imponiendo desde los tiempos que establecemos, es decir, el eurocéntrico, que a mediados del siglo XX se trasladó hacia el lado occidental del Atlántico, sobre todo como consecuencia de la decadencia de los viejos imperios y el ascenso del nuevo hegemón, sobremanera a partir de las guerras llamadas mundiales. Evidentemente, nuestra formación docente ha reproducido sus estereotipos. Pondríamos como ejemplo que, hablando de educación, cada día le asignamos menos importancia a la didáctica, entendida con cómo enseñar, y a la pedagogía, asumida como para qué enseñar, que a criterios provenientes de otras realidades, asumiendo que son estos los modelos a imitar. En la actualidad diremos, como otro ejemplo, que se insiste en la educación descolonizadora y abundan los expertos de otras latitudes. Como venezolanos expondremos dos casos para señalar cuán rica es nuestra tradición en este campo. Andrés Bello, en 1827, nos dice: si de raíces castellanas hemos formado vocablos nuevos según los procederes ordinarios que el castellano reconoce y del que él se ha servido y sirve continuamente para aumentar su caudal, ¿qué motivo hay para que nos avergoncemos de utilizarlos? Por su parte, Simón Rodríguez, en 1828, propuso la creación de la escuela popular y la colonización del nuevo continente por sus propios habitantes, con lo que se contribuiría a formar nuestras propias sociedades. ¿No es de eso, preguntamos, de lo que tratan las teorías de moda? Hecha esta caracterización, señalaremos esquemáticamente lo que, según diversos autores como Miguel Ávila Gómez, español, Enrique Díez Gutiérrez y Claudia Islas Torres, México, y Luis Vigot, Luis Bonilla Molina y María Gilda Castellano, venezolanos, entre otros, constituyen los signos más apremiantes de la oposición de modelos a la que ya hemos aludido. La contraposición del individualismo a la conceptualización de una educación laica, democrática, transformadora y radical, entendiendo esto último como la modificación de raíz del concepto neoliberal que ha venido ganando espacios peligrosamente. Se busca sustituir al individuo que intenta superarse a sí mismo frente a los otros. Se impulsa la inversión individualizada
a través de la captación privada más rentable como valor de regresión y negando la convivencia. Se estimulan los patrocinadores de espacios educativos individualizantes y a los empresarios como los modelos a imitar. Se ha creado el concepto de filántropo educadores para identificar a quienes están en capacidad de invertir en los individuos que consideran con más aptitudes para llenar sus exigencias, los cuales a su vez son los que demuestran una actitud más acorde con la iniciativa privada. Las grandes corporaciones informáticas, por ejemplo, la IBM, la Oracle, Nielsen, Microsoft, Google y Amazon, entre las mayores, han secuestrado las plataformas, por lo que se impone impulsar el desarrollo de empresas con carácter nacional dentro del área, que nos permitan recuperar nuestra soberanía informática. Mientras estemos sujetos a esas empresas, nuestra educación estará mediatizada y los educadores seremos esclavos de lo que ellas quieran vendernos. Tal vez el mayor indicador de la educación como empresa es el modelo de la educación por competencias. En él, las grandes empresas definen las áreas que les interesan y hacia allá orientan su inversión. Por ejemplo, la ingeniería por áreas. Los ejemplos de educación los conocemos suficientemente y ambas hacen perder de vista la totalidad del conjunto. Con la imposición de este modelo, se estimula la competencia desde los primeros niveles hasta los de formación superior. Es decir, el estudiante no está buscando su formación integral, sino que se está capacitando en un espacio determinado, en un sector concreto del conocimiento. Y si a eso le sumamos lo que hemos venido manejando, veremos que su mayor interés es sobresalir por encima y en primer lugar con respecto a sus coetáneos. No podemos perder de vista cuánto estimulan estas conductas los organismos multilaterales con intereses en la educación. Demostración de ello son las pruebas nacionales de aptitud académica y las pruebas internacionales como el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes PISA y el TALIS, Encuesta Internacional sobre Docencia y Aprendizaje, cuyas principales finalidades son las medidas del rendimiento de los estudiantes en matemáticas, ciencia y lectura comprensiva. Estos programas cuentan con sus correlativos a nivel nacional. Por ejemplo, los premios impulsados en estas áreas por fundaciones privadas y a nivel internacional por los prestigiosos premios entregados por la Fundación Alfred Nobel en las categorías de física, química, medicina, literatura y paz. Y en los tiempos recientes se ha dado el caso de que se han creado los equivalentes en economía y en matemáticas, que son sufragados por entes diferentes a la referida corporación. A estas alturas tenemos que preguntarnos si en estas condiciones es posible desarrollar la educación para la paz. Evidentemente, la respuesta es negativa. Nosotros somos unos convencidos en cuanto a que debemos impulsar a la paz
como un valor de rango universal en el que todos tengamos cabida. Gandhi nos dice: no hay camino para la paz. La paz es el camino. Esto debe permitirnos formar desde la pedagogía de los derechos humanos, sociales, culturales y de solidaridad, que impulse el desarrollo sustentable y el desenvolvimiento dentro de una sociedad plural que supere el antropocentrismo que nos ha convertido cada vez más en una sociedad dependiente de elementos extraños a nuestra idiosincrasia. Hemos de insistir en la preparación de la pedagogía, de la memoria crítica y el amor, que valorice el feminismo como oposición a toda forma de dominación exclusionista que ha prevalecido prácticamente desde los inicios de la cultura occidental, que forme en apoyos mutuos y en la cooperación entre iguales, que rescate la noción del compartir recursos para que sobrevivamos todos. Trabajar desde la pedagogía de la exclusión, oponiéndonos a toda forma, trabajar desde la pedagogía de la inclusión, oponiéndola a toda forma de educación excluyente, que valorice y acepte las diferencias entre los seres como soportes de la humanidad toda. Es necesario que sustituyamos el currículum para aprender y aprobar por la educación para la vida, que dotemos al proceso educativo de los recursos indispensables para lograr su pleno desarrollo humano. Tenemos que sustituir el viejo concepto de enseñar para los exámenes. Los docentes debemos enseñar desde, por y para la crítica, las cuales constituyen el eje central de las finalidades sociales del proceso educativo. A diferencia de la formación que nosotros recibimos, que comenzaba por los primeros principios, tenemos que empezar por el diagnóstico del presente. En lugar de educar en sentido de perspectiva, es decir, desde el pasado hasta hoy, hemos de procurar hacerlo con la percepción en prospectiva, digamos, desde la compleja actualidad que nos circunscribe hacia el ayer. De esa manera, estaremos en capacidad de detectar los nuevos enclaves y desde esto proseguir los relictos de las formaciones pedagógicas que han condicionado nuestro desenvolvimiento actual. Esto es lo que nos aconseja la dinámica de la sociedad. Es obligatorio que transformemos los cursos tradicionales enfocados en disciplinas o áreas del conocimiento en enfoques vitales que permitan al educando enfrentarse al mundo en constante cambio en el que le ha tocado la suerte de vivir, para poderlo comprender e impulsar su real transformación en uno más justo y más humano. Hemos de ser capaces de educar sin pensar en medir el conocimiento de los estudiantes. A ellos tenemos que retarlos sin coartarlos, recurriendo, por ejemplo, a los exámenes. Los jóvenes, por naturaleza, son irreverentes e iconoclastas. La sociología clásica nos ha enseñado que todo joven debe ser inconforme, por lo que debemos educarlos para la desobediencia. Esa es una de las razones por las que asumimos que las pruebas internas o externas operan como mecanismos de control diseñados por los organismos multilaterales. Para ello,
Es imprescindible que les enseñemos a utilizar su imaginación, estimulándolos para que la multipliquen, lo que nos dará acceso a la desaceleración de los ritmos pedagógicos de la educación. Esta, en la actualidad, solo responde a la acumulación de conocimientos que se producen a un ritmo de tanta rapidez que antes de lograr familiarizarnos con ellos ya se han hecho obsoletos. Hay quien sostiene que vivimos en la época de lo desechable. Se impone que pensemos en el ser humano antes que en la máquina. La educación no debe ser para robotizarnos, sino para convertirnos en personas que tenemos sentimientos y que pensamos. Tenemos que romper con todo signo de exclusión deshumanizante. La descolonización ha de empezar por nuestro ser interior. Volviendo al Mahatma, encontramos que él nos enseña que nadie cambia nada si no comienza por transformarse a sí mismo. Con este enfoque estaremos en capacidad de fracturar, de implosionar todo orden hegemonizante, lo que sería la puerta de entrada para enseñarnos a vivir mejor. A Francia Márquez Mina, vicepresidenta electa del hermano país colombiano, la hemos escuchado decir que tenemos que aprender a vivir sabroso, que para ella y su etnia y su clase social se traduce a vivir sin miedo. Ese es el reto de los maestros, enseñar a las nuevas generaciones a vivir sin miedo. Este postulado lo entendemos como la manera de ejercer un protagonismo real que nos forme desde la desobediencia, diferenciándonos del egoísmo individualista que no nos permite identificarnos como integrantes del colectivo social para el cual todos somos importantes. Esta ceguera frente al común no hace posible que identifiquemos los problemas de fondo, que son los verdaderamente reales a los que nos hemos querido referir. Por ejemplo, la guerra permanente. Desde 1945, cuando nos dicen que concluyó la última gran guerra, el mundo ha asistido o ha participado en más de una centena de conflictos mayores, sin mencionar los locales. El hambre de los más de 7.000 millones de habitantes que tiene el planeta, más de 1 de cada 3 no consumen los alimentos suficientes para vivir en condiciones dignas. Las enfermedades y las epidemias naturales o provocadas artificialmente. Los estudios adelantados demuestran que aproximadamente 1/5 de la población tiene acceso a las computadoras personales. Más allá del 80% que no lo tiene y de los elevados niveles de concentración de la informatización en los llamados países desarrollados, esos 4/5 tienen problemas más acuciantes que atender: verbigracia, la falta de empleo, la carencia de vivienda, la ausencia de infraestructura educativa y de maestros, la necesidad de servicios básicos indispensables, como el agua potable y la red de canalización de las aguas servidas, la energía eléctrica, el transporte y los servicios recreacionales. Creemos que estos son los problemas claves para el desarrollo de la humanidad que debe atender la comunidad organizada, cuyas expectativas tienen que ser canalizadas por sus líderes naturales, los educadores.
Este cuadro preocupante es aumentado exponencialmente con los liderazgos caducos, que son la enfermedad más acuciante que nos corroe. En este sentido, una ONG europea ha denunciado que solo la mente colonialista de los viejos imperios y sus nuevos aliados, con sus sanciones, bloqueos y impulsados por racismo, mezquindad, odio, xenofobia y aporofobia, han acentuado los niveles de inequidad y obstaculizado seriamente el que grandes masas de la población, sobre todo en el denominado tercer mundo, acceda a una vida digna de ser vivida. Son estas medidas inhumanas las que explican los grandes flujos migratorios que en el solo año 2021 superaron los 80 millones de personas que por diferentes razones abandonaron sus lugares de origen y corriendo graves riesgos hasta contra su propia existencia, intentaron tocar las puertas y el alma del llamado primer mundo. No olvidemos que en este ellos son indeseados, a diferencia de los otrora llamados inmigrantes, cuyo esfuerzo, por cierto, dio forma a muchas de esas economías que hoy, pese a su innegable decadencia, se ofrecen en los aparadores. Recientemente, los centros académicos del viejo mundo abrieron el debate acerca del libro COVID-19, el gran reinicio, escrito por el presidente del Foro Económico Mundial, en el que este alto funcionario sostiene que las naciones, en un futuro no muy lejano, deberán ceder su soberanía bien a las Naciones Unidas o al Fondo Monetario Internacional. Para la joven docente que dio inicio al cruce de palabras, el aludido encuentro, que se celebra anualmente en Davos, aspira a eliminar las libertades, el equilibrio ambiental. Ya en América hemos tenido ensayos para declarar la Amazonia como un bien que no pertenece a ninguna nación en particular, para colocarlos al servicio del capital sin nacionalidad, que coartarán todo signo de libertad. Para quienes duden de estas afirmaciones, pueden ubicarlo en la llamada Agenda 2030. Por cierto, el mayor producto de las conferencias mundiales de educación que ya hemos criticado. Para el mencionado año 2030, se estima que desaparecerán todas las formas sociales que hemos conocido. Lógicamente, tenemos que preguntarnos, ¿cuál será el papel que los educadores desempeñaremos ante esta nueva situación que ya está anunciada? Para nosotros hay uno solo posible: oponernos y rechazar ese inhumano intento de neoesclavización. Como docentes de aula, mantenemos nuestro optimismo. Por eso confesamos que el antídoto para esta amenaza es mucha más y mejor educación democrática, lo que asumimos como la manera más eficiente para detener al neoliberalismo que nos está acosando. La forma es ella la forma de superar al cómo acumular más, que está desplazando al cómo repartir mejor. Para darnos cuenta de lo cual, solo tenemos que ver cuáles son los modelos que se nos venden en función de las ganancias que han acumulado. Ese no es el mundo en que aspiramos a vivir. Para lograr lo cual, tenemos que negarnos a ver pasivamente la educación como el cesto de basura a donde van a parar los desechos de las sociedades humanizadas que enfrentamos. Los grupos humanos tienen que participar de manera más activa y efectiva en el diseño de la sociedad más justa y humana
que todos merecemos y necesitamos, para lograr lo cual tenemos que decantarnos por una voluntad política de intervención eficiente para corregir las inocultables inequidades, lucha en la que tenemos todos que involucrarnos. No nos sentimos en capacidad de ofrecer la solución a tan compleja realidad, pero con la venia de ustedes siluetearemos algunas vías de respuesta para la misma. El caso de Venezuela, que forma parte de un todo más amplio y complejo, definido desde mediados de los 70 del 20 como la sociedad mundo, con el que Wallenstein sintetizó lo mejor del pensamiento crítico precedente, nos parece bastante ilustrativo. Nuestro país cuenta con 72 universidades, de las cuales un 36% pertenecen a la gestión privada. Además, hemos de considerar algo más de 125 institutos en los que un poco más del 44% es de carácter privado. Como es de suponer, en la mayor parte de esas instituciones se ofrecen carreras vinculadas con la educación. Se estiman en unas 3/4 partes del total. Como quiera que por su naturaleza las mismas responden al reclamo de los tiempos que corren, encontramos cómo se intenta educar a los jóvenes para que atiendan a lo que se asume son las 10 competencias que desde hace años se están defendiendo como las que serían más demandadas al concluir el presente lustro. Ellas son: 1. Pensamiento analítico e innovación, que se entiende como la capacidad del individuo para resolver determinados problemas, para lo que se debe reentrenar. 2. Aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje, por lo que se entiende el estímulo al individuo para que vea en el aprendizaje la oportunidad de mejorar y mantenerse actualizado individualmente. 3. Resolución de problemas complejos a través del abordaje solucionático de los problemas complejos surgidos desde el mundo cognitivo. 4. Pensamiento crítico y análisis, por el que se entiende la aplicación del pensamiento crítico como ayuda para encontrar las soluciones más acertadas y rentables. 5. Creatividad, originalidad e iniciativa, definido como el uso de la habilidad mental que cada persona tiene para crear nuevas ideas, conceptos o soluciones a favor de la iniciativa privada. 6. Liderazgo e influencia social, la capacidad que cada quien tiene para motivar, influir y realizar actividades encaminadas al logro de determinados objetivos. 7. Uso, seguimiento y control de tecnología. La tecnología, que seguirá ganando terreno, requerirá de individuos capacitados para hacerle seguimiento, controlarla y aplicarla de acuerdo a las exigencias de la iniciativa privada. 8. Diseño y programación de tecnologías. La pandemia, por contradicción, ha permitido que las empresas valoren más a aquellos individuos que han demostrado tener más capacidad para diseñar y aplicar las tecnologías innovadoras y rentables. 9. Resiliencia, tolerancia al estrés, la capacidad que tiene el individuo de adaptarse, tolerándolos a los agentes perturbadores, al mismo tiempo que se responde positivamente a los retos que plantean. 10. Razonamiento, resolución de problemas e ideación, por el que entendemos
las habilidades que se enfocan en capacidades mentales que ayudan a resolver con mayor capacidad de rentabilidad problemas específicos, así surjan inopinadamente. Del decálogo anterior debe quedarnos claro que antes de la conclusión del 2025, la orientación dominante en nuestras instituciones de educación universitaria se enfocará en estimular al máximo al individuo frente a cualquier condición colectiva. Por esta razón, no debe sorprendernos la que con inaudita recurrencia está ocurriendo en el llamado primer mundo. En este, por ejemplo, las facultades de medicina, e ingeniería y ciencia cada vez asumen más el hecho de no controlar personal especializado en sus cursos, sino incorporar a los estudiantes de los niveles avanzados para que desarrollen su trabajo en las instalaciones del hospital, de la fábrica, del centro de producción. Es decir, incorporarlos como mano de obra esclava, porque su grado será su remuneración, utilizando el argumento de que no cuentan con recursos económicos suficientes. Las manifestaciones en contra, argumentando que todo trabajo debe dar lugar a una remuneración equivalente, están generando una contramanifestación bajo el argumento de que se está coartando el derecho a elegir su manera de incorporarse al mercado laboral, es decir, su derecho a ser explotados. Debe de quedar claro que estamos hablando de universidades públicas que descansan sobre la educación apoyada en la siembra y cosecha de los valores de libertad, igualdad de oportunidades, los derechos fundamentales y el respeto al ser humano. Eso nos sirve para poner en cuestión el valor de la educación como instrumento de creación de conciencia que forma en valores humanos desde una realidad críticamente abordada. Porque los jóvenes parecen inclinarse por el doping, es decir, la competencia desleal al trabajo justamente remunerado, estimulado por el potencial patrón. En este sentido, nos gustaría que ustedes, si es posible, leyeran un libro de William Faulkner, un escritor estadounidense laureado con el premio Nobel, que se llama Viñas de Ira, para que vean cómo se maneja la competencia desleal en la dorada California en tiempos de la gran crisis. Los que participan del esquirolismo dejaron claramente establecido que a ellos no les importaban los demás y que se habían decidido por esa manera de competir por las formas de obtener trabajo y que no se les iba a quitar poniéndolo a pensar en la sociedad ni en la equidad de oportunidades. Digamos que en los tiempos actuales se está cuestionando la fórmula tradicional que ha durado siglos en la que la educación es la solución arbitrada por la sociedad frente a la barbarie, el racismo y la inequidad. Si esto está ocurriendo en la salud, en la ciencia, en la tecnología, que son los servicios que garantizan los derechos de la humanidad, por ejemplo, el de la salud garantiza el derecho a la vida, imaginémonos lo que podría suceder con la educación, que debe prepararnos para vivir en democracia. En función de la dilatada experiencia que aludimos en las primeras líneas, nos atrevemos a enunciar esquemáticamente algunas posibles soluciones ante tan dramática realidad.
Tal vez debamos ofrecer disculpas por decir que desde la gran huelga nacional del magisterio de 1969, todo movimiento protestatario encabezado por los maestros para exigir mejoras tanto remunerativas como asistenciales y de condiciones laborales ha sido calificada como contraria a los intereses nacionales. Para nosotros, desde los niveles institucionales, el docente de los nuevos tiempos debe, 1, buscar nuevas y mejores formas de organización social y económica que nos posibilite comprender el relevante papel que la información y el conocimiento, tanto en su capacidad de producción como en la de su manejo, han adquirido dentro del nuevo orden mundial. En consecuencia, tenemos que desarrollarlo e impulsarlo como la vía para preservar la vida en el planeta para las nuevas generaciones desde la perspectiva de un desarrollo sostenible. 2, preparar al nuevo ciudadano para que haga frente a las crecientes amenazas que se están erigiendo contra nuestra soberanía, integridad territorial y la legitimidad institucional. Para ello es necesario que corrijamos la creciente desigualdad económica y social que nos han signado en las más recientes décadas, casi condenándonos a una pobreza material y cultural en alarmante aumento. Prueba de lo cual son la violencia cotidiana, el desvirtuamiento de los derechos humanos y el creciente auge de delitos que atentan contra nuestro derecho a vivir en paz. 3, atacar con voluntad política de resolverlos los problemas de calidad humana de nuestra formación docente, reforzando sus niveles de integración y articulación, asignándole al Estado la capacidad de definir, evaluar, corregir y reinsertar nuestras políticas de formación docente, sin desconocer el derecho de la iniciativa privada a organizarse institucionalmente, siempre y cuando acaten con claros objetivos de racionalidad las mencionadas directrices. 4, garantizar las mayores posibilidades de formación y actualización permanente para asegurar la preparación de los mejores cuadros potenciales. Igualmente, asegurar la dotación más actualizada de acuerdo a las necesidades de las comunidades, la inversión de una proporción creciente del Producto Interno Bruto en la educación para asegurar al recurso docente el salario digno, las mejores condiciones de trabajo y la humana protección médico-asistencial, tanto para los educadores como para su cuadro familiar. 5, reinstalar la escuela oficial dentro de sus referentes históricos de calidad, sin necesidad de copiar modelos alóctonos que no responden a nuestras intrinsecidades y solo han producido distorsiones muchas veces preocupantes de la realidad nacional. Estamos obligados a demostrarnos que la educación, más que un fenómeno de otra naturaleza, es un proceso esencialmente humano que tiene que estar anclado en nuestras comunidades para responder a sus naturales expectativas de desarrollo propiamente humano a partir del certero cartografamiento de sus potencialidades, necesidades y deseadas soluciones. 6, insistir en la necesidad de ver a la educación como proyecto nacional, diferenciándolo de otras posiciones. No nos oponemos a la idea de que los otros sectores tengan elementos que sirvan a sus fines particulares, pero los mismos no pueden confundirse ni mucho menos competir con la percepción que la educación como instrumento de desarrollo, no mero crecimiento rentístico que nos interesa a todos. 7, el Estado docente está en la obligación de permitir
a quienes muestren interés en ello y tengan las características que definen la Constitución y el ordenamiento legal vigente, que participen en la elaboración de soluciones para la problemática educativa, si bien será él, el Estado, como elemento representativo de la sociedad organizada, el que tomará la decisión definitiva. Acercándonos al cierre de la exposición, les propondremos unos ejemplos que ustedes manejan mejor que nosotros para explicar lo que queremos decir. Por cuanto estamos conversando con estudiantes de nuestros Andes, osaremos pedirles que nos fijemos en las características escalonadas de muchas de esas montañas en las que encontraremos las huellas de los sistemas de cultivo de los habitantes originarios de estas altitudes, con lo que ellos lograron resolver dos problemas acuciantes de nuestra contemporaneidad. Uno, la producción de alimentos suficientes para el contingente humano. Se estima que la población mundial llegará a los 8.000 millones de habitantes el 15 de noviembre de 2022, mientras que las erráticas políticas, sean públicas o privadas, no garantizan que hayamos resuelto medianamente la erradicación de la pobreza, la lucha contra el hambre y la desnutrición, y la expansión y la cobertura de los sistemas de salud y educación para hacer frente a las grandes endemias. Y dos, la preservación del medio ambiente como base fundamental para la sobrevivencia de la especie humana a partir de una intervención racional y no especulativo del entorno. No es una banalidad señalar ante ustedes que esa relación, necesidades, más explotación racional de los recursos, más preservación del ambiente, es lo que marca la diferencia entre la tecnología utilizada por don Luis Zambrano, que dio energía eléctrica a Canaguá hasta 1978, y la que depreda el entorno provocando grandes devastaciones en la zona templada, como las que estamos viendo actualmente. De las anotaciones anteriores, queremos colegir nuestra recomendación central a los docentes del futuro. Debemos observar, primero, toda nuestra potencialidad natural, histórica y social, antes de inclinarnos a utilizar métodos alóctonos. Ese postulado contiene hasta un principio de soberanía. Solo se quiere lo que se conoce, solo se defiende lo que se quiere. No hay un ápice de exageración en lo que hemos venido criticando: la descontextualización de nuestra formación docente y nuestra escuela. En 1909, don Rómulo Gallegos, reconocido educador en psicología y matemáticas, como demuestra su alumno Jacinto Combi, nos habla del factor educación y nos dice: poseemos un programa de enseñanza en el que se ha procurado copiar cuanto hay en los extraños países, nutrido de materia superabundante de nombres de ciencias de las que apenas se llega a poseer las nociones más elementales, y con una cátedra y un texto para cada uno, todo ello en perjuicio de la misma cultura intelectual que necesariamente ha de ser superficial y efímera. Pero apenas hay un párrafo en sus muchas cláusulas consagrado a la educación del carácter y al cultivo del hombre. Acercándonos a la conclusión de estas notas, para entrar en la fase más creativa, es decir, el debate de ideas y la oposición de criterios, ofreceremos una visión sinóptica de posibles alternativas que pueden ser impulsadas por cualquiera de nosotros. Debemos articular el reaprendizaje de las ciencias como la expresión de un todo y de las ciencias sociales, entre ellas la geografía y la historia, como la materialización del laboratorio más complejo que existe, la realidad.
Tenemos que estudiar al espacio como un producto histórico. Lo que hoy es histórico, ayer fue geográfico. Debemos transversalizar a las ciencias sociales como elemento de soporte de la conformación del país. Tenemos que profundizar el estudio de nuestras culturas ancestrales. Estamos obligados a demostrar y ampliar la incidencia de la madre África en la estructuración etnocultural de los habitantes de la nación. Tenemos que valorizar la composición multiétnica de la población venezolana. Es nuestro deber incorporar las locaciones pequeñas, medianas y o mayores en la conformación de la patria, en una valoración creciente de la historia local, regional y provincial, constitutivos elementales de lo nacional. Tenemos que impulsar el redescubrimiento de la participación de los excluidos de cualquier ámbito de la presencia nacional. Hemos de impulsar a la educación como el emprendimiento más humano, con más profundas raíces históricas y la más sólida proyección económica y social, desde las comunidades, sin perder de vista la perspectiva nacional e internacional. Concluyo diciendo, educar es reaprender a localizarnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Hurtado, por todas sus reflexiones. La verdad es que siempre es un gusto y un honor pues tenerlo con nosotros. Vamos a dar lectura a algunas inquietudes que han expresado tanto los usuarios que están en esta plataforma Zoom como los que nos siguen a través de la plataforma YouTube, ¿no? Iván Toro comenta, la educación primaria y la secundaria en Venezuela debería cambiarse enfocada en la enseñanza de derechos humanos para crear al ciudadano con pensamiento crítico y desobediente, como lo señala el ponente. Oigo muy mal, Adriana. ¿Me está escuchando ahora? ¿Me escucha ahora, doctor Hurtado? No sé, hija, ahí el sonido es muy débil. ¿El restante me escucha bien? Giancarlos Brizuela, ¿me puedes confirmar? Bueno, la escucho, pero con una gran dificultad. Tal vez no le he dicho que soy sordo. ¿Escucha bien? Perfecto. Sí. Perfecto. Ok, doctor, voy a tratar de hablar entonces un poco más alto, de forma que pueda escucharme con mayor claridad. Tenemos algunos comentarios en la plataforma de Zoom que me gustaría leerlo. Iván Toro le pregunta, ¿la educación primaria y secundaria en Venezuela debería cambiarse enfocada en la enseñanza de derechos humanos para crear al ciudadano con pensamiento crítico y desobediente, como usted lo ha señalado? La educación primaria y secundaria debe cambiarse. Es que se oye muy mal, no sé, hay algo pasó con el sonido. Que si debería cambiarse enfocada en la enseñanza de derechos humanos. Muy bien. No sé si quiere, doctor, ir contestando a medida que vayamos leyendo las preguntas o si prefiere que leamos todo y usted luego decide qué contestar primero. De verdad no sé qué pasó con el sonido, pues yo ya también. Doctor Hurtado, ¿y si sale de la plataforma y vuelve a acceder? A ver si... Voy a hacerlo. Sí, vamos a hacer eso. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Les pedimos a los que nos siguen a través de la plataforma YouTube, bueno, que nos excusen un poco por los detalles técnicos. Bueno, no sé, también no sé cómo es el... Si puede salir de la plataforma y volver a ingresar.
A ver si cuando ingrese, Estoy tratando pues de ya hacerlo, tenemos pero audio. ahora no me da salida. Ajá. Vamos a ver, aquí vamos. Pero sí se escucha fuerte y claro. Ahora no me da entrada. Sí, el tema es que nosotros nos escuchamos bien, pero el doctor Hurtado no nos escucha tan nítidamente. Hay algo allí. Yo lo escucho perfectamente, doctor. ¿Usted me ¿Usted a escucha? nosotros? El micrófono no está silenciado. Sí, Pero lo el estoy otro escuchando compañero sí perfectamente. está. Qué lástima. No sé, doctor, si puede leer el chat. Bueno, yo voy a tratar de... Doctor Hurtado, no sé si hay forma de que nos lea a través del chat y podemos escribir las preguntas allí. Es que desconozco qué es lo que pasó y no sé, bueno, si la grabación se escuchó bien, pero... Sí, lo escuchábamos perfecto, lo escuchábamos perfectamente. Bueno, vamos... Ustedes me escuchan, ¿verdad? Sí, perfectamente. Bueno, yo voy a tratar de responder como pueda. Pues, porque Creo que se ha salido el doctor Hurtado de la plataforma. Vamos a esperar a que vuelva a ingresar de forma que tengamos audio de nuevo. ¿Y cómo están pasando esta linda tarde? Le voy a pedir al doctor Brizuela, quien está en esta plataforma, que por favor revise con el doctor Hurtado, que está tratando de acceder al encuentro, porque ha salido a esta plataforma Zoom
y no hemos tenido regreso. Se me ocurre que quizá, si el doctor no ha podido ingresar por algún tema del internet, se me ocurre quizá, doctor Brizuela, que podríamos enviarle al doctor las preguntas que las personas han hecho a través del chat y a través del chat de YouTube en vivo y a través del chat de la plataforma Zoom, de forma que él pueda desarrollar esas respuestas y nosotros podamos difundirla entre quienes nos acompañan el día de hoy, que además se han inscrito justamente para estar presentes en esta conferencia. Se me ocurre que podemos tener ese plan si el doctor no puede ingresar a la plataforma en este momento, ¿ok? Claro, claro, ya me comunico con él. Perfecto. Voy a detener entonces de esta forma la transmisión en vivo de YouTube. Sin embargo, los participantes que están a través de la plataforma Zoom, les pido que conserven, que se queden aquí con nosotros esperando a ver si tenemos comunicación con el doctor Hurtado de vuelta. Muchísimas gracias a los que nos acompañaron a través de la plataforma YouTube en vivo. Les recuerdo seguirnos a través de nuestras redes sociales, @Cámara de Caracas en Twitter e Instagram, y a seguirnos a través de a suscribirse a este canal de forma que siempre estén enterados de de lo que estamos haciendo a través de los distintos comités por áreas temáticas que tiene la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas. Para los que nos acompañaron a través de esa plataforma de YouTube en vivo, lo que les propongo es tener un espacio luego con el doctor Hurtado para resolver pues sus inquietudes, y ese documento estaría disponible a través de nuestra página web para que ustedes lo conozcan y tengan un poco pues la resolución de estas preguntas. Doctor Brizuela. Perfecto, es una posibilidad, es válido lo que planteas, Adriana. Vale, vale, de porque acuerdo. Entonces, sí, porque creo que me parece que el doctor Hurtado, él está en el YouTube en vivo, está conectado en el chat y comenta que me escucha perfectamente bien, pero es que tiene que estar conectados a través de la plataforma Zoom y no de la plataforma YouTube. Entonces hay que comentarle esto al doctor Hurtado. Bueno, entonces voy a tener la transmisión en vivo a través del otro canal, y los que estamos entonces en Zoom